Victoria de la selección Colombia ante Costa Rica, que termina sellando la clasificación de la selección de Néstor Lorenzo a cuartos de final. Gran victoria de la selección Colombia. Vamos a analizar las claves frente a Costa Rica, pero sí me parece importante comentar en principio que no veremos esa Colombia brillante. Por ahí la veremos en algunos tramos, pero no con esa continuidad que vimos en los amistosos y en las eliminatorias, esa brillantez que tenía con las posesiones del balón, sino que veremos una Colombia mucho más competitiva, muy seria y muy alegre, sin perder obviamente esa alegría, perdón. Entonces, sobre todo porque es algo que se ha cansado de repetir Néstor Lorenzo durante todas sus ruedas de prensa, de la versatilidad, tener esa capacidad para adaptarse a los diferentes escenarios, a los diferentes rivales y a los diferentes momentos que se vayan dando durante los partidos de esta Copa América. Es eso, veremos una Colombia mucho más seria, sin obviamente perder esa alegría que ha demostrado durante todo el proceso y sobre todo en estos últimos 8 o 9 meses en el mando con Néstor Lorenzo. Entonces, partiendo de eso, tanto con Paraguay como Costa Rica, el equipo compitió y sin tener esa fluidez. Hoy, por ejemplo, en el primer tiempo, sin tener esa fluidez con el balón que le hemos visto, sin tener esa claridad con las posesiones del balón, sobre todo porque tanto John Arias como Richard Ríos, sobre todo este último, no tuvieron esa finura y no estaban teniendo un gran partido, pues Colombia encontró herramientas y la manera para hacer daño a través de los dos puntas, tanto Luis Díaz por el lado izquierdo como John Córdoba por el lado derecho y con James Rodríguez. ¿Y cómo lo hizo? Sobre todo trazando y lanzando mucho a la espalda de la defensa rival de la última línea de la selección costarricense, para poder alargar y poder profundizar. Es verdad que en muchos momentos la selección Colombia abusó un poco, sobre todo en el primer tiempo, abusó en ese lanzamiento directo y muchas veces cayó en esa impaciencia, pero fue el arma que tuvo Colombia para acercarse al área rival y para acercarse al arco de Sequeira, que tuvo una gran atajada antes del penal. Después comete ese penal con un error lamentable para los costarricenses, bueno para nosotros, pero vino así en un lanzamiento largo. Hubo una duda ahí entre el central y el arquero y termina aprovechando John Córdoba, y ahí viene la parte importante del planteamiento inicial de Néstor Lorenzo, el incluir a John Córdoba. Hablamos en la previa, en un video que hicimos comentando lo que podíamos llegar a ver en este partido, y mencionamos la posibilidad de tener a John Córdoba más allá de esa molestia que se había mencionado en los medios de comunicación que tenía Santos Borré en el tobillo, sino una alternativa real, más allá de que Borré estuviera físicamente bien. ¿Y por qué? Porque John Córdoba ofrecía esa explosividad a los espacios, ese forcejeo, ese ser dominante frente a los centrales a partir de los duelos, y esa posibilidad de permitirle a Colombia ganar metros y ganar faltas cerca al área. Entonces, en ese sentido, habríamos la posibilidad de que John Córdoba, el jugador que juega en Rusia, fuera titular por eso, porque le iba a ofrecer muchas más alternativas, sobre todo en un partido en donde por ahí Colombia tenía que apostar a tener mucha más presencia, tanto en el área como sobre los centrales, la posibilidad de tener a John Córdoba. Y John Córdoba termina siendo una de las figuras del partido y uno de los jugadores claves del partido, por lo que ya mencionamos, por su explosividad, porque dominó sobre los centrales, porque ganó cuantos duelos pudo y porque le permitió a la selección Colombia progresar, avanzar y llegar a campo rival. Y además
que más allá de que John Córdoba estaba jugando, muchas veces caía a banda derecha, muchas veces Colombia también tenía la posibilidad de con los llegadores cargar el área. Muchas veces, y esto es algo que se viene evidenciando mucho en esta selección, Colombia, y es la cantidad de jugadores que llegan al área para terminar acciones de gol. Por momentos pueden llegar 3, 4, hasta 5, incluso muchas veces se ha visto que llega al lateral del otro costado por el lado ciego de la defensa rival para sorprender. Ya Daniel Muñoz no lo demostró tanto contra Paraguay como contra la selección de España. Entonces fue muy importante la figura de Luis Díaz y la figura de John Córdoba en el primer tiempo. En el segundo tiempo hay un cambio que a mí me parece vital para que Colombia no sufriera en el segundo tiempo y todo lo contrario, se soltara mucho más y terminara el partido como lo terminó, y es la inclusión de Mateus Uribe por Richard Ríos. Ya comentamos que Richard Ríos no tuvo un buen primer tiempo, sobre todo con balón, y Mateus Uribe todo lo contrario, entró pero muy bien con balón, y además su presencia, que es un jugador que nosotros ya lo hemos dicho, es un perfil distinto a los mediocampistas que ya tiene Colombia, es el más diferente en cuanto a eso, es un jugador mucho más intenso que sin balón aporta muchísimo en ese registro, en los registros de las presiones, en los registros del duelo, y Mateus se impuso en eso en la mitad de la cancha. Además, vuelvo y digo, una vez salió Jefferson Lerma y él se acomodó como el eje de las posesiones del balón, Colombia fluyó muchísimo y terminó cerrando muy bien el partido. Entonces la inclusión de Mateus Uribe termina siendo una parte importante de cómo Colombia terminó cerrando este segundo tiempo, que termina dominando y siendo muy superior ante una selección costarricense que le costó mucho hacernos daños. Además, porque contó con un gran partido tanto de Davinson Sánchez como de Carlos Cuesta. Para mí, más Carlos Cuesta que Davinson Sánchez. Pero la verdad, bastante bien. Carlos Cuesta muy presto para defender y cortar cualquier posibilidad de avance en terreno nuestro por parte del equipo de Alfaro, y obviamente también Davinson Sánchez, pero personalmente siento que la sobriedad la maneja mucho más Carlos Cuesta, el jugador del Genk. El segundo tiempo, vuelvo y digo, termina siendo un paseo. Bueno, sí, un paseo. Además que, cosa importante, entró Yasser Asprilla, entró John Durar, que tuvieron un par de minutos bastante buenos de interacciones y dejaron intervenciones bastante positivas. Otro apartado de esta selección que me parece bastante importante mencionarlo, y es el del juego, el de la pelota quieta. En estos torneos es importante tener la mayor cantidad de caminos rumbo al gol. Y Colombia, además de esa versatilidad que está mostrando para adaptarse a diferentes escenarios y diferentes contextos, ha mostrado un potencial en el juego aéreo y en la pelota quieta. Tanto contra Paraguay, que ojo, que es una selección que históricamente en ese ítem se ha mostrado muy fuerte, que es en el juego aéreo, sobre todo por sus centrales y por sus delanteros. Colombia ganó muchas veces en el juego aéreo, es más, termina haciendo goles de cabeza. Y además, contra Costa Rica, cada pelota quieta era una posibilidad cercana que tenía la selección de Néstor Lorenzo para marcar. Davinson Sánchez se cansó de ganar por arriba, y además también Jefferson Lerma es un jugador que en el juego aéreo también es dominante. John Córdoba también es un jugador que puede aportar en ese registro, y además lo que puede llegar a ser Carlos Cuesta. Pero claramente ese potencial que tiene Colombia en el juego aéreo no se puede entender sin la zurda de James Rodríguez, que la verdad ya hablar de James no es que canse, porque hay que reivindicarlo cada vez que se pueda por las cosas que se dijeron de él, sobre todo en la época de Reinaldo Rueda, porque se tiene que seguir hablando bien de James Rodríguez y upar su figura cada vez que se pueda y reivindicar su figura cada vez que se pueda. Pero obviamente lo que hace James Rodríguez cada vez que tiene la posibilidad de lanzar una pelota quieta, de golpear, de patear una pelota quieta para la selección Colombia, está haciendo una posibilidad de gol muy cercana, porque tiene un jugador con un golpeo increíble, con una
técnica increíble y que es capaz de colocar el balón, sobre todo en zonas que por ahí la defensa rival no detecta. Y sobre todo que son balones que muchas veces, la mayoría de veces, van con ventaja para el atacante y en desventaja para el central. Entonces, esta pelota, este registro de la pelota quieta se está convirtiendo en algo bastante valioso para la selección de Néstor Lorenzo para poder abrir marcadores y puede ser muy importante de cara al futuro para partidos que puedan estar muy cerrados. Abrirlos con pelota quieta va a ser muy, pero muy importante este registro. Además que no es un registro que por ahí Colombia le haya sacado provecho históricamente, más allá de que el gol del título de la Copa América viene de un cobro de pelota quieta con un gran cabezazo de Iván Ramiro Córdoba, pero digamos que hay selecciones que por encima en ese registro han estado de nosotros. Por ejemplo, Brasil le saca mucho jugo a la pelota quieta, Uruguay le saca mucho jugo a la pelota quieta y además Paraguay u otra selección, no sé qué otra selección, pero digamos que a nivel de Sudamérica, Brasil, Uruguay, Paraguay son equipos que siempre le han sacado mucho crédito y rédito a ese registro. Ganó la selección de Néstor Lorenzo. Ojalá Paraguay le pueda sacar un punto a la selección brasileña y poder clasificar y asegurar sobre todo el primer puesto, teniendo en cuenta lo que fue el triunfo de Panamá frente a Estados Unidos, pero obviamente hay que ir paso a paso y esperar lo que pueda llegar a suceder en el partido entre la selección brasileña y la selección paraguaya. Hay que cerrar contra Paraguay, vuelvo y digo, dependiendo de eso, será un partido clave para asegurar y atar ese primer puesto. Y además, una cosa importante que se me olvidó mencionar y comentar, además de James, me parece muy importante el partido que se ha jugado Daniel Muñoz y sobre todo esta Copa América, este inicio de Copa América, de verdad que sin balón, a nivel de duelos, a nivel de combatividad, a nivel de juego sin balón, a nivel defensivo, a nivel de imprimir energía, de imprimir carácter y personalidad. Hay muy pocos laterales en el continente que puedan llegarle a Daniel Muñoz en cuanto a calidad y en cuanto a eso que menciono. A nivel de ser un especialista a nivel defensivo, hay muy pocos laterales a la altura de Daniel Muñoz en el continente americano. Gran partido Daniel Muñoz, pero grandísimo, es impasable por ese costado y tendrá su prueba de fuego ante Vinicius Junior, sobre todo, ojo, teniendo en cuenta el contexto en el que se pueda llegar a jugar ese partido. Pero gran victoria de la selección Colombia, compitiendo, que esa es la palabra, compitiendo, no brillando, sino compitiendo, siendo un equipo serio pero obviamente digamos que buscando esos momentos en que pueda soltarse para aprovecharlos, porque es algo con lo que Colombia ha jugado durante estos últimos 8, 9, 10 meses, que es siendo un equipo muy alegre con el balón y un equipo muy fluido y de gran calidad con el balón. Pero clasificados de manera seria y compitiendo de gran manera, siendo versátiles. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok y X. Suscríbanse, comenten, activen la campanita y nos vemos en un próximo video.